Bueno, me voy a volver un poquito. La idea de esto es utilizar el software de FluidSim. Entonces lo que estamos haciendo es descargar el programa. Yo lo voy a buscar en un en un buscador cualquiera, en este caso Google. Y fíjense que la primera imagen que sale es la de una página de descargas cualquiera. Pero como estaba comentando, la idea siempre principalmente es acudir a los fabricantes, es decir, a las versiones originales de los programas, dado que si nosotros descargamos versiones piratas, puede ser que éstas contengan algún tipo de virus o algún tipo de troyano que les dañe el sistema operativo o que les robe información de su computador. Lastimosamente la universidad en este momento no tiene la licencia del software, del FluidSync, pero puede hacer que más adelante se compre. Dado ese caso, ustedes la podrían tener y se les informará oportunamente de si se adquirió esa licencia y cuáles son los pasos para poderla utilizar. Mientras tanto, vamos a trabajar con versiones de prueba, con demos también se llaman así. Entonces, al momento de hacer la búsqueda, en este caso en Google, buscamos el nombre del programa, tal cual como aparece ahí, FluidSync. Y en este caso, la página del fabricante apareció en segundo lugar. Por eso me voy a dirigir a esa página y fíjense lo que aparece ahí, que es Festo. Entonces, Festo es el fabricante de FluidSync. Seguramente ustedes conocen a Festo porque pues, es un fabricante a nivel mundial, es para distintos tipos de instrumentos para la industria. Y ellos, pues, su equipo de desarrollo creó esta herramienta que es muy útil para la simulación y para crear circuitos tanto de la parte neumática, de la parte hidráulica y también de la parte eléctrica. Entonces, mediante FluidSim podemos hacer simulaciones y montajes de circuitos para esta, este, bueno, para distintos campos del conocimiento. Entonces es importante saber eso, que podemos simular tanto circuitos neumáticos eléctricos o electroneumáticos electrohidráulicos y también la parte eléctrica. Es decir, nosotros podemos acá hacer arranques de motores, podemos hacer distintas configuraciones de cargas referente a la utilidad de lo que es la lógica cableada. Entonces para descargarlo vamos a entrar a esa página que es la que nos marca el fabricante Festo. Y la interfaz que tenemos es la que está presente en pantalla. Bueno, entonces acá ya vamos en la versión 5. De pronto en internet ustedes encuentran otras versiones. En este caso pues está disponible la versión 5. Esa versión tiene muchas características nuevas. Ustedes saben que cada vez que se saca un software nuevo se cuenta con distintas características o mejoras de lo que ya había anteriormente. Entonces, como les comento, vamos en la versión 5. En internet se pueden conseguir versiones anteriores, pero dado a que tenemos la facilidad concreta de trabajar la última versión, que creo que es 5 punto algo, pues es ideal hacerlo. Cabe decir que FluidSync es un software que lleva muchos años, tanto para la parte académica como para la parte industrial, entonces eso lo hace como una herramienta muy potente. Entonces en esta página se nos presentan algunas características de eh, lo que podemos hacer utilizando este software. También cabe decir que hay muchos tutoriales o documentos de enseñanza que la página de Festo pues pone a disposición para que la podamos utilizar.
Entonces, fíjense en el menú que tenemos acá a la derecha, que nos presenta una serie de características. Entonces nos va a decir qué tipo de tecnología podemos utilizar, entre las que se encuentran neumática, hidráulica y electrónica. Eso quiere decir que depende, si nosotros queremos comprar el software, va a tener una especialidad en concreto. Entonces en ese caso pues no lo voy a tocar mucho, dado que vamos a utilizar la versión de prueba. Esto es si queremos compartir el software en una red, si queremos utilizarlo de manera individual o compartida. Pero lo que nos interesa a nosotros es la versión de prueba. Por eso fíjense que ahí en la parte de abajo tenemos lo que dice FluidSync 5 Demo. Ese es el enlace al que vamos a cliquear. Entonces al darle clic ahí se nos va a abrir una nueva pestaña y nos va a indicar la descarga del programa. Simplemente le damos que guardar archivo. Entonces, como se fijaron, el archivo pesa alrededor de 400 megas, 451 megas. Entonces pues se les puede demorar la descarga dependiendo de la conexión a internet que ustedes tengan. En este caso voy a adelantar el video para ver cuando ya se esté descargando, cuando ya está finalizando la descarga. Entonces ya estaría finalizando. Y lo ideal de este tipo de programas es, cuando los vayamos a instalar, instalarlos como administrador. Entonces lo que voy a hacer acá es exactamente eso: clic derecho y ejecutar como administrador. Eso es para evitar incompatibilidades que se puedan presentar, pero bueno, este tipo de programas muy rara vez nos indican que hay incompatibilidades. Ahora, al momento de ejecutarlo se nos abre la siguiente pestaña. Entonces acá podemos configurar el idioma, lo vamos a colocar en idioma español. Y vamos a dar instalar FluidSync 5 Demo. Acá pues es relevante, damos siguiente. Y ahora igual siguiente. Aceptamos el contrato de licencia. Igual esos contratos nos indican algunas pautas de cómo instalamos o cómo utilizamos el programa y toda la cuestión de derechos de autor. Y bueno, si ustedes quieren, le pegan una revisada, lo leen, no está muy largo, y lo aceptan y siguiente. En este caso muestra una ruta de instalación por defecto. Ustedes la pueden dejar así tal cual está, dado que se va a instalar en la raíz de su disco duro. Yo tengo un disco aparte en donde instalo los programas, por eso lo voy a cambiar, pero repito, ustedes lo pueden dejar así tal cual como les aparece. Es decir, que se instale en el disco C, en la carpeta de programas de 32 bits, y así pues tal cual como está. Pero pues yo tengo que cambiarlo, dado que tengo en ese disco están mis programas. Entonces por eso lo estoy cambiando, pero ustedes lo dejan así tal cual. Entonces esta parte la pueden omitir. Y listo, ahí simplemente cliqueamos en siguiente y empezamos la instalación. Entonces oprimimos en instalar. Esto puede tardar también unos cuantos minutos, dependiendo pues de sus equipos. Entonces las características del equipo. En este caso, al momento de finalizar, clicamos en finalizar. Ahora, esto es importante, dado que como es una versión demo, eh, no lo podemos utilizar si no nos registramos. Entonces esta partecita, si no nos registramos, si no damos todos esos datos, no podemos usar el programa. ¿Qué va a pasar? Que Festo nos va a proporcionar una licencia de prueba, una licencia temporal, para que nosotros podamos utilizar el software. Entonces vamos a llenar los datos que están con el asterisco, que son los más importantes, es decir, el email, el nombre, el apellido, el número de contacto de empresa. Ustedes colocan ahí cualquier información. Acá lo único para tener en cuenta es el código postal, el resto pues es información común y corriente.
Si no saben el código de postal, la consultan en internet, así como yo hice en la parte de arriba, y según su ciudad y la zona en la que se encuentre hay un código postal determinado, la buscan en Google o en cualquier parte de internet y copian ese código ahí donde dice código postal. Y fíjense que al hacer eso ya se nos activa el botón registrar. Entonces al hacer clic en registrar, automáticamente tendríamos la licencia para utilizar FluidSync. Entonces fíjense que al momento de ejecutarlo, entonces voy a inicio y ahí me aparece el logo del programa que dice FluidSync 5 Demo y se nos abre esa pestaña. Nos dice, debemos introducir un código de activación. Entonces, ¿dónde está ese código de activación? En la pestaña anterior nosotros colocamos un correo electrónico. A ese correo electrónico nos va a llegar ese código de activación. Entonces, si yo le doy solicitud del código, otra vez me va a botar esa pestaña de los datos que ya llenamos. Entonces, no es necesario volverlos a llenar. Simplemente tenemos que dirigirnos al correo electrónico que registramos. Por ejemplo, en este caso fue este que yo registré ahí. Entonces busco mi cuenta de correo. Bueno, la pestaña va a quedar superpuesta hasta que no la cerremos. Y ahí en notificaciones me aparece un mensaje que dice demo, FluidSync 5. Y entramos ahí. Y ahí va a estar el código de activación. Entonces simplemente copiamos ese código. Eso lo podemos cerrar. Copiamos el código ahí en esta ventana. Y listo. Fíjense lo que nos dice. Tenemos una versión de prueba de 30 días. Y esos 30 días, cada 30 minutos se va a cerrar el programa. Esto es como un poquito lo cansón que tiene la versión de prueba. Entonces nos toca constantemente guardar el trabajo para que no lo vayamos a perder. Pero nos incluye las componentes más importantes de la neumática, la hidráulica y la parte eléctrica. Entonces simplemente le damos iniciar. Bueno, en esa pestañita nos indica que tenemos 30 días de prueba y que el programa se va a cerrar cada 30 minutos. Igual el programa nos indica, se va a cerrar el programa, guarde su trabajo o nosotros estamos pendientes de guardar. Y esta sería la interfaz completa del programa de FluidSync. Entonces ese es el proceso de instalación del programa. Hola Edwin, buenas tardes. Bueno, lo que voy a hacer ahora es a ejecutar el programa para ver más o menos cómo se trabaja. Entonces voy a inicio y ya lo puedo ejecutar. Después de insertar ese código que nos llegó al correo, damos iniciar y el programa ya debería iniciar sin ningún problema. Y esta es la interfaz de trabajo que nos presenta FluidSync. Entonces fíjense que vamos a tener simbología de toda la parte neumática, simbología de toda la parte hidráulica, simbología eléctrica, entonces pues distintos tipos de sistemas. Por ejemplo, acá hay simbología de motores para hacer diagramas de arranque, hay unas misceláneas, por ejemplo, para PLCs, esto pues es muy útil. Por ejemplo, acá tenemos compuertas lógicas, también podemos hacer toda esa parte de álgebra de Boole. Esta parte de GraphSet es para programar PLCs que tienen ese lenguaje de programación y bueno, muchas otras características que tiene FluidSync.
Bueno, Edwin, te comento un poco. Estoy haciendo un tutorial de cómo usar FluidSync y la idea es que puedan practicar esos circuitos que tienen en el módulo, que los puedan simular en FluidSync. Entonces, ya hicimos la instalación. Igual yo les dejo ahí la grabación por si se perdieron esta parte para que la puedan utilizar. Ahora vamos a ver cómo construimos un circuito básico en FluidSync. Entonces, lo primero va a ser crear un nuevo archivo. Nos vamos como cualquier programa a la hojita en blanco o archivo nuevo y aquí nuevo proyecto. Entonces voy a crear un nuevo archivo. Y como en este primer módulo estamos trabajando con electroneumática, entonces vamos a enfocarnos en eso. Por eso yo acá tengo abierto el documento del módulo 1 y la idea va a ser hacer el montaje de este circuito que está acá para poderlo utilizar. Entonces recordemos que estos circuitos van a tener una parte de mando y una parte de fuerza. La parte de fuerza es donde está involucrada pues toda la parte neumática y la parte de mando pues es la parte eléctrica en la cual nosotros manipulamos o damos las órdenes de inicio para el funcionamiento de ese circuito. Listo, entonces al momento de crear ya podemos empezar a insertar los elementos neumáticos. Entonces, digamos, en el ejemplo que tenemos acá, tenemos un cilindro de efecto simple. Entonces vamos a cargar el cilindro de efecto simple. Vamos a cargar una válvula. Estas válvulas son de protección eh, contra el estrangulamiento. Eso quiere decir que la idea de esas válvulas es que el aire no se nos vaya a devolver y pueda generar algún daño dentro de las líneas de aire. Entonces, bueno, busquemos esas válvulas. Hay que cacharrear un poquito el programa para poderlo entender y poder saber dónde están todas los símbolos adecuados que queremos utilizar. Entonces acá está la válvula de estrangulamiento, que como les comentaba es una válvula de protección. En este caso pues necesitamos que esté configurada de arriba hacia abajo. Entonces igual acá la podemos, bueno, esto lo podemos volver más grande, ¿no? Entonces acá vamos y en vez de 100 le ponemos 200 y podemos ver los iconos más grandes. Entonces acá le voy a dar la vuelta para que se asemeje más al diseño que tengo allá en el documento. Fíjense que ahora sí nos queda como está en el documento. Y lo siguiente va a ser utilizar una válvula solenoide. En este caso pues el solenoide es una parte eléctrica que se activa con un relé o con una bobina. Entonces es una válvula de 2 posiciones y de 3 vías. Vamos a buscarla. Entonces acá en válvulas distribuidoras serían las de accionamiento electromecánico. Y acá estaría la válvula de 2 posiciones y 3 vías. ¿Qué me faltaría? La fuente de alimentación, es decir, nuestro compresor de aire. Entonces eso estaría acá en elementos de alimentación y el simbolito del triángulo es el que me indica la alimentación. Si yo lo coloco en la misma línea de aire, automáticamente él crea el cable. Si no, pues tendríamos que hacerlo manual, entonces simplemente nos dirigimos al extremo de la marca y empezamos a cablear todo. Ahora, este es nuestro circuito básico neumático. Acá nosotros ya podemos hacer una simulación como si, digamos, manualmente activáramos ese cilindro. Entonces, si yo le doy play acá en Start, ya tendría la simulación. Inclusive el programa cuenta con efectos de sonido y eso pues es chévere porque da algunas indicaciones respecto al funcionamiento. Entonces, acá yo tengo una manita, esa manita al momento en que me sitúe es como si, eh, no sé si se alcanza a ver, toma la forma de un dedo que va a oprimir algo. Entonces yo puedo acá ya hacer una simulación manual de mi circuito neumático. Entonces fíjense que al momento de oprimirlo se va a cerrar, se va a abrir las líneas de aire, va a pasar el aire y va a salir el vástago del cilindro. Si suelto, pues el cilindro, como tiene un accionamiento de retorno con resorte, pues va a volver a su posición inicial, dado que es un cilindro de efecto simple. Entonces, fíjense.
que de una manera simple ya nosotros podemos simular un circuito neumático. Y esto es pues como para empezar a cacharrear un poco. Pero la idea es crear un circuito de mando, ¿cierto? Entonces voy a parar la simulación y voy a crear mi circuito de mando. Entonces ese circuito de mando, según el ejemplo que tenemos acá, va a utilizar un relé y tiene una alimentación de 24 voltios. Se va a activar con un pulsador. Entonces vamos a buscar la parte eléctrica. Entonces acá donde dice controles eléctricos vamos a desplegarlo y ubicamos acá, bueno, miremos, tenemos actuadores, entonces hay un electroimán, hay un motor. Acá en instrumentos tenemos voltímetros, amperímetros, multímetros. Bueno, eso si queremos hacer mediciones. Como les comentaba, este programa permite también hacer simulación de conexiones eléctricas. Entonces en fuentes de alimentación vamos a sacar 24 voltios, que sería nuestra línea, y 0 voltios, que sería nuestro neutro, nuestra fase. Perdón, 24 nuestra fase y 0 voltios la tierra, ¿cierto? O el neutro negativo. Eso en alimentación. RLE vamos a utilizar un solenoide para poder controlar esa válvula que está ahí. Y de acá, ¿qué más nos sirve? Listo, no sería más. Vamos a buscar un interruptor, un pulsador. Estos estarían, bueno, a ver dónde quedaron. En interruptores no están. Acá en instrumentos de medición y sensores. No, mentiras. Acá, bueno, estos son, encontramos ahí fusibles y relés de protección térmicos. Entonces, dado que cuentan con tantos elementos, pues a veces se pierden, ¿cierto? Pero seguramente por ahí tienen que estar. Hace un momento los vi, pero no sé qué se hicieron. A ver dónde están. Ah, bueno, acá en controles eléctricos, ya me acordé. ¿Qué se hicieron? Entonces, lo que estoy buscando es un pulsador. El pulsador simplemente para un botoncito para poder empezar nuestro circuito. Voy a ir cerrando porque no sé qué se hicieron. A veces si se despliega todo, pues se hace como muy desordenado trabajar.
Listo, ahora sí, accionamiento manual. Entonces fíjense que a veces se hace un poco complejo porque tiene muchos instrumentos. Entonces acá en accionamiento manual voy a buscar un pulsador cualquiera, un pulsador sencillito. Entonces este de acá. Y bueno, creo que no me falta nada más. Entonces voy a empezar a unir cables. Entonces el pulsador tiene que ser normalmente abierto, ¿cierto? Para poder regular. Acá lo importante es la identificación. Entonces a esta bobina o a este relé que yo tengo acá tengo que darle una marca. Entonces le doy doble clic y donde dice identificación voy a ponerle, igual que en el documento, Y1. Entonces Y1. Y tengo que hacerlo coincidir con el solenoide que tiene la válvula, es decir, que este es el mismo accionamiento, es esa misma bobina o es ese mismo relé. Entonces voy a colocar el mouse encima del solenoide, pero hasta que salga como esa mira que se presenta ahí como de un color verde. Entonces ahí ya puedo colocar, me aparece conexión. ¿Qué pasa? Que si yo le doy doble clic a la válvula me salen son los atributos de la válvula y eso no es lo que necesito controlar. Yo necesito indicarle a la válvula que se active con ese solenoide que llamamos Y1. Entonces acá voy a colocar Y1 y aceptar. Entonces voy a poner a simular y fíjense que en este momento el circuito eléctrico, que es mi circuito de mando, está abierto. Al momento en el que yo pulse ese pulsador, valga la redundancia, se va a energizar el relé o la bobina y eso me va a activar esa válvula que va a controlar la salida del vástago de ese cilindro de efecto simple. Entonces fíjense que eso es lo que haría y al momento de soltar pues se va a abrir. Yo tendría que colocar un autoenclavamiento para que pues se quede el vástago afuera, ¿cierto? Y eso pues ya empezaríamos a trabajar con eh, muchas otras variables de configuración, tanto para la parte eléctrica como para la parte neumática. A ver si lo encontramos por acá. Vamos a ver si este nos funciona acá para... Ah, bueno, hay que parar la simulación para poder arrastrar más elementos. No, bueno, este no es. Hay que buscar exactamente el que sea para poder hacer ese autoenclavamiento, si no va a quedar abierto el circuito. Bueno, esto es de cacharrearlo mucho, hay mucha información y hay muchos tutoriales en internet, pero quería como hacer esa pequeña introducción y tener en cuenta el tema de la instalación, que puede ser un poco engorrosa, dado esa licencia de activación que tenemos que hacer. Entonces la idea es que descarguen el programa, lo prueben, hagan sus simulaciones, intenten hacer los ejercicios que están ahí en el documento para comprender un poco mejor el funcionamiento, tanto de la parte de mando como la parte neumática o la parte hidráulica. Más adelante haremos otras simulaciones respecto a la parte hidráulica, pero pues como el énfasis por ahora es la parte neumática, me gustaría que ustedes probaran esos programas, ese programa y probaran esos circuitos. Respecto a las actividades que había esta semana, bueno, la semana anterior, la primera era hablar un poco sobre la fuente de aire o el compresor, como comúnmente se le conoce, y empezar a reconocer, dado que esta parte es ampliamente utilizada en distintos entornos a nivel industrial.
Y la segunda actividad pues ya es para buscar una aplicación en sí concreta, entonces poder ver el plano, digamos que ese plano y este circuito pues tienen ahí algo semejante. Ah, bueno, algo que se me olvidó comentarles es que la versión de pago, o sea, la versión completa del FluidSim, tiene la facultad de sacar los diagramas de fase y los diagramas de estado. Es decir, este tipo de diagramitas los crea la misma herramienta, pero eso sí lo hace la versión de pago, la versión de prueba. No, pues no la he encontrado si se puede, pero creo que tiene deshabilitada esa opción para poder ver el funcionamiento en el tiempo de la distribución de nuestros cilindros. Entonces buscar una aplicación neumática y recalcar como toda esa parte de los componentes, de los planos y plasmar eso en un informe. Entonces eso era lo que les quería comentar. Quiero pues enfocar hacia el trabajo en FluidSim y no sé, Edwin, si hay alguna pregunta adicional, si por el momento pues está claro respecto al programa o a las actividades. Sí, sí, señor. Es exactamente eso, cacharrearlo y como todo en la vida, ¿no? Una vez que se le agarra la práctica, pues ya las cosas salen más fáciles. Al principio, pues como hay tantos instrumentos, hay instrumentos neumáticos, hay instrumentos hidráulicos, hay instrumentos eléctricos, se pueden hacer prácticas de PLC, sobre todo esa línea de PLCs que tiene Festo, con puertas lógicas, álgebra de Boyle, toda esa parte, pero es muy útil, ¿no? Y sobre todo pues para la parte hidráulica y neumática. Hasta el momento pues yo no he visto, bueno, de pronto Automation tiene una parte, pero es más completa la de FluidSim. Entonces cualquier cosa, Edwin, y para los demás compañeros que vean la grabación, estoy atento, me escriben ahí al correo y estamos ahí en comunicación. Entonces, si no es más, eso sería todo por hoy. Muchas gracias, Edwin, por conectarte y por estar atento a la explicación y cualquier cosita estoy ahí pendiente, ¿vale? Igualmente, vale. Hasta luego.